Seguimos en Buen Día, estamos nuevamente en el living de entrevistas de La Gaceta, Gaby. Exactamente, y para hablar de la importancia de nuevas mediciones e índices e información clave con la que cuenta ahora la provincia para poder planificar las políticas públicas también y poder enfocar el trabajo del Estado. Estamos por eso con Julio Zaguir. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Julio, secretario de Planeamiento, de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia? Y de quién depende estadísticas, ¿no? La Dirección de Estadísticas de la provincia. Bueno, nosotros en La Gaceta publicamos algo, parte de este informe que tiene datos precisos, clave de áreas que son sensibles. Cuéntenos en qué consiste, cómo se hizo este trabajo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante destacar, ¿no?, la decisión política que tomó el gobernador Mansur desde el inicio de la gestión para generar información y publicar información, o sea, transparentar esa información. Porque hay una línea que comenzó con el sistema estadístico provincial, con el índice de precio al consumidor, que mide inflación, la canasta básica, bueno, todo esto en Internet, todo esto a disposición de quien quiera ver. En esta ocasión, un tema, digamos, que teníamos pendiente es... en la planificación de la provincia, hoy en el contexto de lo que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de Naciones Unidas, que la provincia lo tomó como su marco de planificación, una de las metas cruciales es el tema de disminución de la pobreza, ¿no? Ustedes saben, no se les escapa que el número es fuerte, estamos en más de un 30% para todo el país, que la crítica situación económica que se está viviendo ha empeorado esta situación. Hace 2 semanas apareció un número muy duro que desde el 83, o sea, desde la vuelta a la democracia, no hemos bajado el 25%, y que hay un 10% estructural, que hay un 10% que hace como de línea dura que no se puede bajar. Claro, y además lleva años esa pobreza estructural, sacar a una persona o una familia de esa situación. Exactamente. Bien, nosotros para ver esto teníamos como 2 extremos. Teníamos, por un lado, lo que mide semestralmente pobreza por ingreso. Es decir, un determinado monto de dinero, ¿no es cierto?, bajo del cual se considera que está en situación de pobreza o indigencia. Absolutamente, sí. Ese es un modo de medir, pero que al hoy se estima insuficiente. ¿Por qué? Porque aun cuando vos, por una circunstancia de acceso laboral, pases a tener otro monto, se sabe que hay otras cuestiones, sin embargo... insatisfechas. Exactamente. Y que te hacen también estar en esa situación dura, digamos, ¿no es cierto? Educación, vivienda, salud. Vulnerabilidades que son graves. Exactamente. A eso se le llama hoy medición de pobreza multidimensional. Es decir, que hay otros factores que hacen a la pobreza que aun cuando el ingreso te pueda sacar, lo mismo. Bien, nosotros estamos en situación, digamos, de no poder medir eso, salvo cada 10 años con el censo. Pero entonces imagínate, cada 10 años, por lo tanto no te da un margen de seguimiento, ¿me entiendes? Como decías vos recién, para la política, para la gestión, digamos, ¿no? Bueno, entonces apelamos a algo existente y de alto rigor técnico y consensuado, que es la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares que hace el INDEC para más de 30 aglomerados, ¿no es cierto?, daba una información que hoy solamente se la toma para temas de desocupación, empleo, que está muy bien. Pero a partir de estudios que realizamos desde hace 2 o 3 años, logramos saber, conocer que había otra información en la EPH que no se les estaba sacando el jugo, que INDEC la deja a disposición y que el trabajo nuestro podía provocar lo que ahora ha provocado. Es una suerte... A ver, la idea es como que hemos abierto un GPS. Es decir, algo que ahora, ¿no es cierto?, nos da rutas hacia ese objetivo de conocer y disminuir la pobreza. ¿Por qué? Porque sobre 6 cuestiones, como son
tema habitacional. Sí, que es fundamental, ¿no? Que ha tenido también repercusión en un informe respecto de los materiales precarios con los que están armadas las viviendas, ¿no? Y esto es una radiografía también de... Es que eso es decir, nos va dando en temas de alta sensibilidad y que tienen que ver con situaciones de pobreza, como eso. La cuestión habitacional, la cuestión de tenencia de la tierra. Claro. Sos propietario, sos ocupante, alquilás. Claro. Tema de, el tema de la salud, el tema de la cobertura de salud que tenés. Me llamó la atención, perdón que lo interrumpa, Julio, uno de los datos que decía 100% en cobertura servicio público. Eso. Exactamente. En tema de acceso al agua, bien, ¿no? Pero claro, es que es uno de esos temas, digamos, que nos da un buen número. Claro. Yo creo que hay 2 o 3 muy fuertes que son digamos, sorprendentemente digo, que son positivos y que es bueno que lo sean, digamos. Uno es el que acabas de decir, el acceso al agua. En general no tendríamos problema en la provincia con el acceso de la población al agua. Claro. Hay que trabajar más en cloaca, que habrás visto que ahí estamos, ¿no es cierto?, con deficiencia. El tema de la cobertura de salud. Fíjense, lo que nos muestra, digamos, la encuesta es que para los tucumanos, el 70% de los tucumanos tiene algún tipo de obra social o prepaga, y cuando no la tiene, ese otro 30% tiene acceso mediante la salud pública. Claro. De tal manera que en ese sentido, esto no es menor, no es menor en comparación con otros países latinoamericanos y aún seguro. Del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, Argentina y nuestra provincia en ese sentido, digamos, ¿no es cierto?, la gente tiene un acceso... ¿Qué le llama la atención o le enciende alguna alerta de los resultados? Linda pregunta. Mira, hay un tema de vivienda, ¿no?, que es el tema de la calidad de la vivienda. Ahí hay un número para pensar y que, bueno, es motivo para nosotros, para las áreas correspondientes, ¿no es cierto?, que es el tema de la calidad, el tema de los materiales. Claro. Cuando a partir de ahí estableces calidad, digamos, vemos que la vivienda del tucumano, ¿no es cierto?, de una cantidad de tucumanos está en situación deficitaria, ¿no? Y esto con respecto al total del país también. Otro número que llama la atención y que también señala, digamos, como lugares a trabajar, tema duro, tema del clima educativo. Ajá. Este se extrae, no se pregunta. Claro, se extrae de la encuesta permanente. Exactamente. A partir de la información de cuántos años de educación tiene los adultos de un hogar, estableces el clima educativo. Y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, eso mediante cuántos años fue el papá, la mamá, sí, ¿no pero es ¿a qué cierto? se refiere con lo clima educativo? Bueno, la verdad que no lo había escuchado como indicador. El ambiente, la cantidad, es decir, o sea, el dato duro es el dato duro de conocimiento que hay en el ambiente familiar. El dato duro te lo da cuántos años fueron a la escuela, el papá y la mamá. Tiene secundario completo, exactamente. Entonces, entonces vos extraes de eso, el papá y la mamá de este hogar tiene esta cantidad de años. Y entonces establecemos a partir de eso muy bajo clima educativo, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Y en general en Tucumán les dio ese resultado? Bueno, no, es que hay otra cuestión más. A ver. Después te digo cuánto dio para Tucumán. Sí. Es la causalidad. Ah, bien. A menor clima educativo, más abandono de la escuela. Claro. Es decir, lo que el número da es que a menor cantidad de años de los adultos en la escuela, hay una tendencia a abandono de la escuela por parte de los chicos. Claro. Y ahí te respondo tu pregunta. Sí. ¿Cuál es el clima educativo de la provincia? Más del 50% entre muy bajo y bajo. Tremendo. Debo decir que para el país está bien, así, pero ¿no? igual pero hablemos de nosotros. Es altísimo. Para el país es altísimo. Es número alto, es un número alto y por sobre todo
y es esto que yo he dicho, digamos, en alguna ocasión cuando me he hecho preguntas sobre esto, no, si bien nos ayuda a nosotros desde la gestión, cualquier gestión, a una tarea inmediata, pero lleva más de una gestión. Por supuesto. Porque estamos hablando de... No, lleva mínimamente una década, mínimamente. Claro, porque estás hablando claro, digamos, de papás, mamás, ¿no es ahora, cierto? Julio, también en esto que pienso, no sé cómo lo ve usted, que lleva un tiempo largo estudiando las estadísticas y el comportamiento, por ende, social. Sí. ¿Qué diferencia con, no sé, 5 o 6 décadas atrás, cuando quizás era al revés, ¿no? Usted lo debe tener más claro, o sea, a menor índice de educativo de los padres, la generación siguiente era muy elevado, el índice era como que había una preocupación muy fuerte de mi abuelo, de nuestros abuelos, en que sus hijos tengan un nivel educativo alto porque ellos tenían muy bajo. Y ahora parece que es al revés, que hay un nivel educativo bajo de los padres y que los hijos es igual de bajo o peor de bajo, ¿no? Entonces ahí hay problema grave, digamos. Ahí es donde habría que hacer el análisis quizás con los entendidos, la incidencia del aumento de la pobreza sobre eso. Claro, es decir, es más complejo. Claro, ¿no? Es decir, al ir aumentando la pobreza y por lo tanto cómo eso condiciona el hogar en el sentido de qué hace, digamos, ¿no? Yo creo que al haberse acrecentado la pobreza, por lo tanto también la disminución de años de escuela porque hay que trabajar, porque hay que salir, ¿no es cierto? Sí, entonces eso va... Ahí es donde se va produciendo este quiebre del que muy bien hablas, digamos, ¿no? Que ha ido generando abuelos con menor escuela, papás, porque el dramático círculo de la pobreza, el dramático círculo de la pobreza es ese círculo vicioso del que no salís, digamos, con, y esto es un comentario que pretende ser crítico, con con una decisión voluntaria. ¿Ha visto cuando decimos, bueno, los pobres que son vagos? Hace falta una ayuda externa. No es tema de vagancia, es un tema, digamos, ¿no es cierto?, de conformación, de escalas valorativas, actitudes, que tiene que ver con el entorno. Entonces, a medida que esa pobreza se fue haciendo más dura y por lo tanto, condicionando el acceso al trabajo, condicionando el acceso, digamos, a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ha ido produciendo esto que estamos hablando, que esto nos va a llevar tiempo, sin duda. Comencemos cuanto antes. Y bueno, y ahí viene este tema, ¿no? Como bien decían ustedes, este informe que vamos a actualizar semestralmente. Bien, semestralmente, ¿no? Sí. Va a dar indicadores a las distintas áreas de gestión, ¿no es cierto?, sobre temas específicos, que no lo teníamos. Entonces hoy cada 6 meses vamos a poder estar revisando, ¿no? Nosotros tuvimos hace 2 semanas ya una reunión, digamos, con secretarios de Estado para darles a conocer esto, para que sepan, para que al mismo tiempo abrirnos, porque esto entra en niveles muy específicos, por ejemplo, en niveles de edad, en niveles de sexo, ¿no es cierto? Es decir, por género. Por ejemplo, lo que permite también trabajar específicamente. Fíjate, en el tema educativo, el tema de abandono, lo podemos discriminar por edad. Entonces sabemos ya que en primaria estamos muy bien, que hay muy poco abandono. Sabemos que hay un problemita mayor, digamos, en sala de 4, que tiene que ver, digamos, con el que es una ley, digamos, de hace menos años, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un trabajo que recién ha comenzado. Y que también hay una situación a mejorar en el secundario, ¿no? Bueno, pero esto nos permite ir viendo esta posible discriminación que se hace a partir de ahora por edad, por género. La encuesta tiene un límite por provenir del INDEC y de la EPH, que es el aglomerado. Claro, que es Gran San Miguel. ¿No es cierto? Claro. Bueno, estamos hablando de 2/3, ¿no es cierto? Sí, igual, por supuesto. Y que marca una línea fuerte, digamos, ¿no? Sin dudas. Así que bueno, y esto nos va a permitir, intertemporalmente, es decir, nos va a permitir ir viendo la evolución de estas cosas, ¿no es cierto?, en el tiempo, porque a partir de ahora
Se nos va el tiempo, Julio, pero quería hacer una pregunta más. ¿En qué más está trabajando? Que usted siempre tiene algo más, algún avance o algo nuevo para... Mira, una cosa yo creo muy vinculado a esto, una cosa muy importante me parece a mí y está abierta también en la página de los lineamientos estratégicos para el desarrollo. Hemos confeccionado una matriz estratégica. ¿Qué hace esa matriz? Así como este objetivo de fin de la pobreza, sí, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de ellos con 4 o 5 metas. Para cada una de esas metas hemos vinculado 500 políticas públicas que el Estado provincial está hoy realizando y se vinculan a ello. Entonces, para la disminución de la malnutrición, hoy sabemos cuáles son todas las políticas públicas de todas las áreas. Destinados a ese punto. Programa y el director que está a cargo de ese programa. Claro. Y otra cosa más más bonita es que hemos vinculado cerca de 900 proyectos de investigación de la ciencia tucumana, claro, eso es muy por importante. Atrás de esto. De tal manera que hoy sabemos también quién está trabajando, ¿no es cierto?, en esa área específica. Y con el IDEP hemos comenzado de la semana pasada a conversar para ver si podríamos también vincular mismo, a las empresas tucumanas que estén dispuestas, digamos, a caminar, ¿no es cierto?, en dirección a los ODS. Bueno, de tal manera que esto nos daría, ¿no? Así que bueno. La importancia del buen uso de los datos. Efectivamente. Y ¿sabes qué? La publicación de todo esto. Que ustedes tengan acceso, que la gente tenga acceso, ¿no es cierto? Nos parece importante. Muchas gracias, Zaguir. Que esté muy bien. Hablábamos con Julio Zaguir, secretario de Planeamiento de